Bueno, pues de la Marina Resort volvemos otra vez al casco histórico porque hoy comienzan las representaciones del Misteri, hemos hablado, y el festival también, hemos hablado con la concejal de Cultura sobre ese festival, hemos hablado con los representantes del patronato sobre las representaciones del Misteri, cantores, con el propio mestre de capella y ahora vamos a seguir hablando de cultura porque tenemos con nosotros a uno de los mayores activistas de esta ciudad. Él es pues un amante de la filosofía, filólogo, actor, dramaturgo, ha sido programador cultural del Ayuntamiento de Elche y en estos momentos pues sigue con todas sus actividades culturales porque si hace 3 días se presentó el Museo de la Memoria del Agua, que se va a habilitar en el Molí del Real, con un montón de actividades y rutas guiadas para conocer la cultura del agua, pues tenemos a nuestro invitado de hoy que ha estado preparándose durante años para precisamente realizar esas visitas guiadas. Juan León, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hoy nos vas a hablar de muchas cosas. ¿Empezamos? Gracias, Rosmary. Lo que tú pregunta, vale, que yo contestaré hasta donde pueda. Vale. Empezamos por el Molí del Real, vale. La Memoria del Agua. Por fin un monumento tan emblemático se apuntaló en la legislatura anterior, en el mandato anterior, se ha rehabilitado y ahora hay un dinero, 100.000 euros, para convertirlo en Museo de la Memoria del Agua. Y Aigües de Elche, con buen acierto. Sí, diríamos que por fin, porque es un proyecto que tiene muchos años. Sí. Hace muchos años que se viene hablando de convertir ese lugar en el espacio que cuente la historia de la relación del agua y nuestra ciudad, ¿no? La verdad es que es el sitio más emblemático y más adecuado para hablar de ello, ¿no? Y tú vas a tener que contar esa historia porque tú estás preparado, por supuesto, has hecho dos exposiciones del agua ya. Sí, hice una con Rafael Navarro Mayebrer hace muchos años sobre el agua y luego una más reciente para Aigües de Elche con Miguel Ors de comisario sobre la historia del agua, ¿no? Y además Gregorio Alemán y Ana Álvarez, sí, dos documentalistas impresionantes y estudiosos del Palmeral también. Pues propusieron que fuera yo quien ahora, digamos, haga un poco la labor divulgativa, ¿no? Visitas guiadas, etcétera, y cuente, supongo que pensaron que era una persona adecuada y yo se lo agradezco, dado que hice esas dos exposiciones y es un tema que, digamos, no me gusta decir domino, porque suena presuntuoso, pero que es un tema que conozco en profundidad. Y como lo conoces en profundidad y eres un apasionado, ¿no? Un apasionado del teatro y un profesional del teatro, del cine, de la televisión, Juan, en un minuto, ¿me puedes contar la historia del agua? Sí, claro. Y además en forma... Bueno, me encantó cómo presentaste el acto de elección de las reinas eso fue hace y ya damas. un año. 2 años hace, ¿no? El año pasado. Pues me mira, encantó. A ver si esto es un desafío. Contar la historia de la relación del agua con Elche se puede contar muy rápidamente. Es sobre todo una historia épica, porque Elche no tiene agua potable, no tiene agua dulce. Entonces la historia de nuestra ciudad, desde las épocas más antiguas, desde los romanos, desde donde quieras, es la historia por la búsqueda constante y despiadada de encontrar ese recurso, ese oro líquido que es el agua, porque sin agua no hay vida. Así que los ilicitanos, y esto hay que tenerlo en cuenta, prácticamente han bebido agua potable o agua dulce casi hasta el siglo finales del XVIII, principios del XIX, gracias a los aljibes. Porque la primera llegada de agua potable en Elche es con el obispo Tormo, el agua de la Alcoraya, etc. Es decir, que imagínate la lucha de un territorio como el nuestro, que está ubicado en el Levante español, que es una zona que los geógrafos califican como semidesértica, con lo que eso conlleva de escasez, de territorio árido y de escasez de lluvia. Porque, por ejemplo, yo a la gente me gusta explicarles, ¿os habéis asomado a mirar el río que tenemos? Bueno, pues es un río que es de agua salobre. Sí. Es decir, no, ese río no servía para beber. Y la gente moría. Claro, el propio Al-Idrisi, que es un geógrafo árabe que estuvo en Elche a mitad del siglo XII, ya dice que los ilicitanos viven agua de los aljibes porque el río no lo pueden utilizar, porque es agua salobre. O sea que nuestra historia es una historia épica de búsqueda siempre del agua. Y eso tenía que pasar también en los romanos, porque también los romanos porque la Alcudia, pero sí, ojo, tenemos las mejores termas romanas conservadas, sí, y la Natatio. Los romanos ya hacen las primeras canalizaciones para derivar agua y llevarla a la Alcudia, y los árabes aprovechan parte de las infraestructuras realizadas por los romanos. Las civilizaciones son así, aprovechan lo que pueden y lo que no, pues bueno, lo destruyen. Pero bueno, los árabes evidentemente al llegar a Elche se encuentran con un territorio que es muy parecido en cierto modo al lugar del que ellos provienen, norte de África, Medio Oriente,
y entonces se encuentran en un territorio con escasez de agua y deciden, de alguna manera, por eso tenemos ese patrimonio de la UNESCO, deciden importar un sistema agrícola, un paisaje cultural, como es el oasis, el Palmeral. Un paisaje bellísimo, las acequias descubiertas. Sí, claro, no hay una sin la otra. Es decir, además hay que entender que la UNESCO, cuando nos otorga el patrimonio de la humanidad, no se lo da al Palmeral en el sentido de paisaje verde, se lo da sino que esto. se lo da al sistema, sobre todo al sistema de acequias, que tiene algunos hitos que son únicos en el mundo, como los partidores móviles. Bueno, los partidores que tienen unos nombres preciosos, Sí, portones sí. también. Muchos todavía con esa reminiscencia árabe tan bonita, ¿no? Arrof, Atrof, es decir, nombres que son árabes, ¿no? Y también muy cerquita del Molí del Real, que supongo que la ruta empezaréis por ahí y llevarás al partidor. A mí, del que estoy enamorada, es el que está detrás del Parque Infantil del Parque Infantil de Gráficos. Porque tiene historia. Ten en cuenta que es que ese partidor es único en el mundo por el sistema, ¿no? El sistema que tiene el arpón, que le explicaremos qué es eso del arpón, porque está agujereado, y es porque según donde se colocaba el clavo, pues entraba más o menos cantidad de agua, dependiendo del agua que se hubiera comprado. Ten en cuenta que el agua era un tesoro en Elche, como te he dicho, era un tesoro. Por tanto, era una propiedad cara, rica y que se pagaba muy bien. Y por eso hubo ese movimiento para salvar lo que ya no se ha podido salvar, que es el edificio de la Plaza de la Constitución donde se subastaba el agua. Cualquier edificio donde se subastaba el agua de la acequia mayor del pantano es también una joya. Sí, claro, forma parte de nuestra historia. Las subastas son un tema muy interesante, es decir, cómo se gestionaba el agua en la ciudad, cómo se vendía el agua mediante los hilos, el tiempo, etcétera. Es que estoy viendo estas imágenes, el riego Amanta sí, también. El riego Amanta, que es el tradicional de nuestros huertos de palmeras, y que se ha ido, en cierta parte, perdiendo en algunas zonas. Por ejemplo, cuando los huertos se han reconvertido en espacios de recreo, como el parque municipal u otros parques, pues evidentemente se riega manguera o se riega de otras maneras, ¿no? O huertos que se han convertido en parques hormigonados, como el de Don Julio. O otros en los que se ha construido, ¿no? Ahora ya no se puede construir en los huertos de palmera, pero hubo una época en que se construyeron colegios o se construyeron fábricas más antiguamente, o yo qué sé, el conservatorio de música que está en mitad de unos huertos, ¿no? Sí. Ahora no se podría hacer. Efectivamente, bueno, es que es mucho, ¿no? La historia del agua es mucho, pero has sabido contarla muy bien, porque es una aventura épica del pueblo ilicitano. Claro, y además tiene mucho que ver con toda su historia, porque, por ejemplo, la visita, que estará centrada o tiene como inicio el Molí Real, hay que explicar pues que el agua que se utilizaba como fuerza motriz para moler el grano, llegó a haber hasta 15 molinos en la ciudad, era el agua de la acequia, que venía con más velocidad por la manera en que fue construida, aprovechando la gravedad. Fíjate de qué manera tan extraordinaria los árabes construyeron ese canal de la acequia mayor, tomado del río, pero luego en paralelo, pero usando las cotas del territorio de tal manera que solamente con la velocidad obtenida gracias a la gravedad se podía regar todos los huertos, más de 1 millón de metros cuadrados de huertos de palmeras del actual Palmeral UNESCO, más huertos más alejados, sin electricidad, sin ningún motor, es decir, solo con la gravedad se regaba más de 1 millón de hectáreas de huertos de palmeras. Por eso es una obra de ingeniería. Una obra de ingeniería hidráulica extraordinaria. Romana, que los árabes... Empezaron, sí, los romanos tenían que llevar agua a la Alcudia. Claro. Y la pudieron traer. Bueno, hay excavaciones arqueológicas, no sé si sabéis ya los resultados de la acequia mayor. Bueno, pues hay un montón de misterios, hay joyas botánicas, arqueológicas, históricas en la ruta de la memoria del agua, y Juan León se lo contará. Sí, quería decirte que haremos dos tipos de rutas, una, digamos, breve o más corta en el interior de la ciudad, visitando lo que es el Molí, los partidores, iremos a la Torre de Bahillos, enseñaremos luego la acequia de Candalix que se descubrió en el parque municipal, hablaremos de cómo el agua se usaba también, por ejemplo, para los baños árabes de Clarisas, es decir, ese recorrido un poco que hasta Santa María, ¿verdad? Ese recorrido más pequeñito en que se puede mostrar todo eso. Vale, y luego haremos unas excursiones al pantano. Vale, y en ese recorrido urbano, ¿tú te atreverás, incorporas el arco, el acueducto que está en el MAE? Claro, claro, es imprescindible pasar por ahí y recordar que ese trocito de acueducto que queda ahí es el de la traída del agua potable del siglo XVIII. Vale. ¿Qué sientes cuando entras al MAE?
Juan. Bueno, ahora tú eres estoy programador cultural. y fui el autor, fuiste el coordinador del proyecto museográfico. Sí. Tú diste contenido al MAE. Sí. ¿Estabas tú ahí? Sí, sí, sí. Tú dijiste, no vamos a techar el tejado, el techo del MAE. Bueno, es un garaje. yo, bueno, bueno, lo decidiste. A nosotros en aquel momento... El arquito, el acueducto, sí, os quedaba a la sirvió vista. genial porque Antonio Serrano hizo una coordinación, una unión del MAE al Palacio de Altamira. Correcto. Y en el Palacio de Altamira pusisteis la época Pues musulmana. La época musulmana, porque Pero, el palacio en su origen es un alcázar musulmán, efectivamente, luego un castillo cristiano, luego un palacete renacentista de los condes de Altamira. Pero Juan, tú has visto que ahora se ha remodelado y que las salas de las exposiciones se han vaciado. ¿Qué sientes? Decepción. ¿El MAE está mutilado para ti? Sí, lo escribí en un artículo hace unos días. Lo que pasa Durísimo es que... artículo. No, yo Bueno. quería sobre todo reivindicar el trabajo que hice, no yo, sino el trabajo de todo el equipo que hicimos en aquel momento, aquel proyecto museográfico, y que creo que lo hicimos con mucho argumento, es decir, con mucho sentido común, tratando de que cuando la visita llegara al castillo, el propio Palacio de Altamira, formara parte del discurso, que es lo que reivindico en lo que escribí, es decir, que el castillo también te cuenta la historia de la ciudad. Y ahora ha quedado, digamos, desgajado. Por lo visto, el Museo Arqueológico se va a quedar solo en el aparcamiento, lo cual me parece triste, y el Palacio de Altamira ya no forma parte del Museo Arqueológico, y me parece a mí un error, humildemente. Bueno, pero eso se lo hemos preguntado a la concejal de Cultura y eso está todavía todavía queda por dar contenido al museo. Por lo que yo tengo entendido, todo lo que queda y se ha desgajado y ya no se cuenta de la historia de Elche desde la Edad Media hasta el siglo que estamos, XXI, se quiere ahora contar en el sótano de lo que se habilitó como sala de exposiciones temporales. Con lo cual, no sé, va a quedar todo como una especie de, si me permites, como en un zulo. Y no sé, a mí no me gusta, pero ya está, preferiría no hablar más del tema. Pero está el artículo ahí para quien quiera, reflexione. Y a mí se me ha dicho que esa reforma es irreversible, me produce tristeza, ya no hay nada más que hacer. Solo escribí para reivindicar el trabajo realizado por las cientos de personas que en aquel momento hicimos aquel museo, que creo que quedó fantástico y que además recibió premios internacionales. Sí, lo sé. Por eso, Juan, te reto, al igual que sí, te reto a que me cuentes esa historia que se ha borrado y que se va a meter en la sala de exposiciones temporales, que me la cuentes como me has contado la historia de la memoria del agua, la historia de los musulmanes, de la ILS musulmana hasta la época cristiana. Bueno. ¿Qué hicimos con los árabes y con los judíos? Bueno, en esa parte... ¿Cómo lo podrías contar? ¿En una obra de teatro cómo lo contarías? En una obra de teatro no sé si sería fácil contarlo. La historia de Madinat Hills no la conocemos exactamente bien porque en un momento dado los árabes abandonan la Alcudia y se trasladan aquí, probablemente a partir de alguna alquería o algún campamento militar que hubiera aquí, aunque el campamento militar era más bien el castellano. Pero es verdad que la primera alquería puede ser Tarsa, ¿o no? Se dicen que se llamaba así, entonces a partir de ahí aquello va creciendo hasta que se convierte en la nueva ciudad. Eso es una historia bonita, ¿no? Y se hace, pues, se amuralla, y aparecen pues torres como las defensivas en las puertas de entrada y salida, como la de la Calahorra, que guardaba la puerta de Alicante. Afuera estaban los baños árabes, porque la costumbre árabe era purificar el cuerpo antes de entrar en la ciudad. Es decir, es una historia bonita y que se contaba en el sótano del MAE, porque en ese estrato del palacio está el nivel musulmán, y entonces era una manera de que el propio edificio fuera contexto histórico del discurso. Es decir, todo tenía un sentido a la hora de elaborar un discurso museográfico, no se hacen las cosas ni por capricho ni por casualidad. ¿Y el ChatGPT lo has utilizado para darle datos de todas las murallas? Tú tienes todos los datos de todas las murallas, torres defensivas para que recree. Si es una maravilla la inteligencia artificial para que nos recree. Bueno, no, con pero ya conocemos trabajos, perfectamente cómo era el trazado del Madinat Hills, de la ciudad musulmana, y cuál era el trazado de la muralla que la rodeaba. De hecho, sabes que aún tenemos algunos restos en Traspalacio. Se puede ver por donde discurría la muralla, luego después había un foso, la calle Corredera, luego iba por Trinquete, la calle Corredera era un foso y de ahí iba a la Torre de la
vamos, del ayuntamiento, donde había la puerta, otra puerta que conducía hacia Orihuela. Y luego la muralla iba por el cauce del río. Pero como todavía se puede ver, por ejemplo, en un célebre dibujo, ilustración de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, en una de las cantigas se ve Elche desde el otro lado del río y se ve perfectamente el río, las murallas. Increíble. Es decir, que el miniaturista del rey ya supo casi hacer una especie de fotografía de nuestra ciudad medieval. Unas cantigas que vosotras las ilustrasteis para contar todo esta el mundo historia. Las utiliza porque es como haber hecho una foto. La primera foto. Es una foto de nuestra ciudad de 1200... de nuestras murallas. Y son impresionantes, se ven las palmeritas y unas murallas gigantescas. Sí, las palmeritas asomando detrás del alcázar musulmán. Precioso. Bueno, y tenemos más, no tenemos esas cantigas ahora, pero las tenemos por ahí en Camins de Agua, en muchos de los programas que hemos hecho, pero sí que tenemos el cartel de otra actividad en la que Juan León, en el Festival Medieval, la farsa del cornudo apaleado. Madre mía, aquí, ¿esto es real? ¿En Elche se apaleaba a la gente y a los cornudos? No, pero sí, a ver, sí que existía una costumbre medieval de humillar a las personas, digamos, después de una infidelidad, y se le colocaban ramas en la cabeza y se le tiraba de todo, sí. Es una vieja costumbre medieval que derivó en el hecho de que el autor italiano Boccaccio, a mitad del siglo XIV, 1300 no sé cuándo, en pleno Renacimiento italiano, hay una peste en Florencia, y él, fíjate, se parecería un poco como lo que ocurrió con nuestro COVID, ¿verdad? La gente se veía obligada a encerrarse, entonces cuando te encierras, ¿qué haces? Pues tienes que pasar el tiempo, entretener el tiempo. Entonces, ¿qué haces? Contar cuentos, por ejemplo. El Decamerón de Boccaccio es un conjunto de cuentos que Boccaccio lo que hace es imaginar un grupo de gente que se ve obligada a estar recluida por culpa de la peste, y entonces se entretienen contándose cuentos. Algunos de ellos son bastante pícaros, como el cuento del cornudo apaleado. Y esto ha surgido como una propuesta del Café Teatro da Nébola, que le hizo a la organización del Festival Medieval de Elche, de recuperar una sección que ya se hizo hace muchos años en el festival, pero desapareció, que es hacer la parte del festival off. Es decir, está la programación oficial del festival, y el off sería ese festival que se hace en muchos sitios, en Francia, en Edimburgo, en cualquier festival medieval importante. De repente hay como una especie de festival alternativo, en espacios alternativos o horarios golfos, ¿verdad?, donde compañías hacen pequeñas piezas o cosas simpáticas. Da Nébola contactó conmigo, la gente que gestiona Da Nébola, dijo: oye, hemos acordado con el Festival Medieval hacer off en nuestra sala, que es un pequeñito café-teatro que acaban de abrir muy recientemente. ¿Tú montarías algo? Y enseguida, no sé por qué, me vino a la cabeza esta pieza. Es un cuento del Decamerón de Boccaccio, que se llama así, La farsa del cornudo apaleado, y para que se entienda bien, porque claro, la literatura medieval a veces presenta dificultades a los espectadores actuales, pero yo conocía una versión modernizada y refrescada, nada menos que por Alejandro Casona, que está en un librito suyo. Vaya. Y entonces es una pieza de una media hora, y es deliciosa, sobre todo por esa inteligencia y picardía femenina de cómo ella convierte su infidelidad, le da la vuelta hasta el punto de que al final su marido resulta no solo apaleado, sino que al final contento. Pues tenemos que ir a verlo. Y reír un rato. ¿Y dónde es? Lo haremos en el Café de Nébola el 8 de noviembre. Como es muy cortita la pieza, haremos 3 sesiones esa tarde-noche del 8 de noviembre, y no recuerdo los horarios. Pero vale, pero ahí están. Vale. A las 7:30 me han dicho, 8:20. Sí, haremos 3 pasecitos, que nos dé tiempo entre uno y otro, beber un vaso de agua, recolocar la escenografía y volver a empezar. Bueno, pues tendremos a Juan León en la farsa del cornudo apaleado. Gracias, Juan. Gracias, Rosmarie. Mantener y proteger el patrimonio. Bueno, se hace hasta donde se puede, luego como ves. Y darlo a conocer, porque lo que conocemos es lo que queremos. Bueno. Y eso es lo que tenemos que amar y cuidar nuestra ciudad, y a veces esta ciudad no ha cuidado suficientemente su patrimonio, esa es la pena. Sí, a estas alturas esa es la lástima. Pues Juan León, gracias.